Romanos parte 2. Pensé que íbamos a avanzar un poquito hoy, pero creo que vamos a indagar un poco en lo que leímos el jueves pasado. El subtítulo se llama Buenas Noticias. ¿Y qué falta nos hace, verdad? Las buenas noticias hoy en día. Porque estamos llenos de malas noticias. En la televisión, en nuestra comunidad. Se está como que cumpliendo lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días, ¿verdad?, la maldad de los hombres aumentaría. Y estamos viendo cosas en la televisión, en la radio, en el internet, de cosas que las personas hacen que son increíbles. Entonces, pero ¿cómo es posible? Y esas noticias, como muchas otras, ¿verdad? Dios nos ha dejado buenas noticias. Porque, ¿qué es lo que significa evangelio? Una información diferente, algo bueno para nosotros, y vamos a ver por qué es bueno ese evangelio. Vamos a ir a Romanos 1.1 otra vez. Romanos 1.1. Y dijimos que íbamos a tomar nuestro tiempo con Romanos en esta ocasión, ¿verdad? Romanos 1.1. ¿Quién me puede refrescar la memoria con los puntos importantes que mencionamos el jueves pasado? El propósito de Dios, la veracidad del mensaje de Dios, problemática del hombre, solución de Dios, plan eterno de Dios. Ok. Esos fueron los 5 puntos importantes que vamos a ver en Romanos, o algunos de los puntos importantes, ¿correcto? Vamos a leer el versículo 1, y el jueves pasado el subtítulo era llamados y escogidos, ¿correcto? Y estudiamos que el apóstol Pablo fue llamado y escogido por Dios para predicar el Evangelio, Ese Evangelio es una buena nueva, es una buena noticia, es un mensaje diferente, era un misterio, ¿verdad?, que había estado escondido desde los tiempos de los siglos, pero que había sido manifestado ahora por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice que quitó la muerte y estableció ¿qué cosa? Sacó a luz la inmortalidad y la vida, ¿verdad? Ese es el mensaje del Evangelio. Mira el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si él fue apartado para el Evangelio, quiere decir que él fue apartado para proclamar, anunciar unas buenas nuevas. Algo diferente, algo que no se había escuchado, algo que no había sucedido. Sí se había escuchado. Mira lo que dice el versículo 2. De ese Evangelio él está hablando, dice que él había prometido antes por sus profetas, ¿dónde? En las Santas Escrituras. O sea que las buenas nuevas ya estaban, o ya habían sido, ¿qué cosa? Anunciadas, prometidas por Dios, ¿verdad? Ese Evangelio, estas buenas nuevas, ya habían sido anunciados por los profetas. ¿Dónde fue anunciado ese mensaje? Vamos a ver esa historia dentro del Antiguo Pacto, donde nosotros vamos a ver lo que se anunció, lo que se prometió y cómo se cumple hoy en Cristo Jesús estas profecías. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 31. ¿Por qué es importante esto? Porque Cristo Jesús es el cumplimiento de lo que Dios habló. Cristo Jesús es el cumplimiento de lo que el Señor, de lo que Dios prometió. Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Mira, esto es lo que el Señor había prometido desde antes, ¿verdad?, de que Cristo apareciera. Ya había sido anunciado. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, o dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué te dice eso ya? Que la ley, ¿qué cosa? Iba a caducar, ¿verdad? Porque si lo que le dio, y está siendo específico, mira,
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Estamos hablando de quién, de Moisés, ¿verdad? Esta fue la experiencia del pueblo de Israel con Moisés. Moisés fue el que lo sacó de la tierra de Egipto. Dios le dio la ley a Moisés. Aquí estamos hablando años después, ya ese pacto estaba establecido, ya los rollos, los escritos de Moisés, Jeremías tenía acceso a esa información, esa era la escritura. Pero entonces él dice que venía un pacto nuevo, no un pacto igual a ese. No se le iba a añadir tampoco a ese pacto, iba a ser nuevo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque no se podía cumplir, ¿verdad? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Fíjate, una ley que él acaba de decir que la habían, ¿qué cosa? No la habían podido cumplir, ¿verdad? Él acaba de decir que invalidaron mi pacto. Pero entonces ahora él va a dar una solución futura. Esa ley él la va a poner en la mente y en los corazones. Mira, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿a dónde? En sus corazones. Quiere decir que la ley es atribuida a tu vida porque Dios la puso adentro. Nosotros no somos capaces de poner la ley de Dios santa y perfecta en nuestra mente y en nuestros corazones. Nosotros no podemos hacer eso. Lo tenía que haber hecho Él. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque, ¿qué cosa? ¿Qué va a hacer el Señor? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El apóstol Pablo fue escogido para predicar el Evangelio. Esta es una buena nueva, es una buena noticia. Y el apóstol Pablo fue escogido para eso. ¿Estaba profetizado? Sí, estaba profetizado. Vamos a ir a Ezequiel, del capítulo 36, versículo 25. Pero esta realidad tenía que cumplirse en alguien, ¿verdad? Tenía que cumplirse en Cristo Jesús. Porque el Señor estaba diciendo lo que iba a hacer. Él iba a limpiar nuestros pecados. Él iba a borrar nuestras iniquidades. Nunca se iba a acordar de nuestros pecados. Pero estaba hablando realmente de alguien que iba a hacer eso. O sea, ese era el qué. Pero el quién estaba por llegar. Por eso es que es tan importante esta primera parte de Romanos. Versículo 25. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros ¿qué? Agua limpia. ¿Y seréis qué? ¿De cuánta inmundicia? De toda vuestra inmundicia. ¿Será buena noticia esa? ¿Ah? Profetizado ya, prometido. Ya Dios lo había prometido. ¿Qué pasa cuando Dios promete? Se cumple. Puede pasar lo que pase. El hombre puede hacer lo que quiera. Puede tratar de ser fiel, puede ser rebelde, puede ser no rebelde, lo que tú quieras. Pero ¿qué va a pasar? Se va a cumplir. Porque Dios lo prometió. Vamos a ver esa parte otra vez, mira. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y qué va a pasar con eso? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré ¿qué cosa? Él no te dice cómo tú vas a obtener el corazón nuevo. Él te promete que te va a dar uno nuevo. ¿Te acuerdas que en Efesios dice que estamos llamados a ser limpios y sin mancha, sin arruga? Que el Señor se prepara una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Tú crees que eso lo logramos nosotros? No, eso es un don que Dios nos da. ¿Por quién? Por Cristo. Porque estamos escuchando lo que Él prometió. Estamos escuchando lo que Él va a hacer. El cómo también lo profetizó. Pero el quién no había llegado en este tiempo todavía.
Por eso es que el apóstol Pablo quiere que nosotros sepamos que la Escritura habló de Cristo Jesús. Mira, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es eso? Tu resurrección de tu hombre interior. Dice en Efesios que cuando estábamos muertos en delitos y pecados nos resucitó juntamente con Cristo. Mira, tienes un espíritu nuevo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Un corazón de piedra no siente. Eso es una manera de decirte que estaba, ¿qué cosa? Claro, una piedra es una piedra. ¿Y qué es lo que nosotros relacionamos con el corazón? Sentimientos, ¿verdad? Afecto. Quiere decir que nosotros no teníamos ningún afecto hacia Dios, porque estábamos descarriados, destituidos de su gloria. No hay bueno ni a uno, ¿verdad? Pero el Señor coge ese corazón y lo hace ¿de qué? De carne. Lo comienza a hacer latir otra vez a través de un espíritu nuevo. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? ¿Ah? Buenas nuevas, buenas noticias. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? ¿Verdad? Tenemos que dar frutos como hijos de Dios. Isaías 9. Qué buena noticia, ¿no? Isaías está antes de Jeremías. Mira, aquí hablamos del qué, ¿verdad? Lo que iba a hacer. Aquí vamos a hablar del quién. O del cómo. Isaías 9:6. Hablamos de lo que el Señor iba a hacer, de lo que el Señor prometió. Ahora vamos a hablar cómo lo va a hacer. Porque Él está prometiendo perdón de pecados. Él está prometiendo que Él va a poner su espíritu en nosotros. Él está prometiendo que va a cambiar el corazón de piedra, un corazón que no tiene nada que ver con Dios, ajeno a su voluntad, ajeno a sus pactos, ajeno a sus estatutos, y nos va a dar un corazón de ¿qué? De carne, que va a escuchar su voz ese corazón. Pero ¿cómo lo va a hacer? Tiene que morir alguien para que esto que el Señor promete se cumpla. Tiene que morir alguien, porque Dios lo estableció así. Hebreos dice que no hay remisión de pecados si no es por el derramamiento de sangre. Entonces el asunto es quién va a derramar esa sangre, ¿verdad? Pero es que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mira, ¿qué dijimos? 9:6, ¿verdad? Y aquí está el cómo lo va a hacer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiere decir que este niño es Dios, ¿verdad? Es Padre. Aquí lo dice. Admirable, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Eso prometido, si este ser está naciendo, es con un propósito, y es para morir, para cumplir, para entonces poder lograr el qué de lo que Él promete. ¿Qué Él promete? Un corazón nuevo, las leyes escritas en tu corazón y en tu mente, el espíritu de Él dentro de ti, resucitar tu espíritu. Eso es lo que Él promete. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, que tú y yo predicamos. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Este era un tiempo de ¿qué? De ley, ¿verdad? Y el Señor está prometiendo, mira,
¿No tienes tú paz en tu corazón hoy en día? Por medio de la fe, por medio de la gracia. Yo tengo paz en mi corazón, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién lo hará? El celo, la palabra correcta es el interés o la voluntad. El celo, el interés o por la voluntad de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará esto. Ese es el cómo, ¿verdad? Se va acercando. Vamos a ir al capítulo 53 del mismo libro de Isaías. Ahí mismo en ese libro, el capítulo 53. Ahí mismo. Versículo 1. Y ahí viene el cómo. Recuerda, nos promete. Dice Romanos que había prometido por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué prometió? Darnos un corazón nuevo, poner las leyes en nuestros corazones. ¿Cómo? Iba a venir un niño que se le iba a llamar Padre Eterno, Dios fuerte, Consejero, Príncipe de Paz. ¿Verdad? Se iba a manifestar ¿quién? Un Obed. Porque si leemos Isaías 9:6, tenemos que entender cuando leemos eso que es Dios hecho hombre. Porque si te dice un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y después te dice que les llamará Consejero, admirable, Padre eterno, Dios fuerte, entonces es un anuncio de un Dios hecho hombre. Y en este anuncio, en esta profecía, que iba a venir a ser este Dios encarnado, despojado de su gloria, como dice Filipenses, ¿verdad? Dice que Él se despojó, dice que no se aferró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, ¿no? Para venir y ser obediente hasta la muerte. Mira, 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Hay una parte donde el apóstol Pablo dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, no le conocemos más así. En Romanos 7 dice que seamos del otro, del que resucitó de entre los muertos. Aquí se está diciendo que la carne no era lo que tú y yo íbamos a desear de Cristo, era algo más que eso. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y ¿qué? Y abatido. Ese es el niño que te mencionó en el 9:6. Ya este es el hombre sufriendo por tus pecados y por los míos. ¿No es buenas nuevas esto? Porque esto es bueno. Que haya sucedido es bueno. Porque fíjate, nosotros ahora vamos a dedicarnos una eternidad ¿haciendo qué? Glorificando su nombre.
Pero es muy diferente hacerlo por temor que hacerlo por amor. Porque cuando nosotros nos llenamos de esta realidad, de esta verdad, de este conocimiento, nosotros entonces entendemos por qué le adoramos a Él. No es porque nos va a castigar, no es porque nos va a condenar, es porque nos amó tanto que nosotros no podemos hacer otra cosa que agradecerle, ¿verdad? Versículo 5 dice: mas Él, Cristo, fue herido, fue por nuestras rebeliones. Imagínate tú, nosotros somos rebeldes y se le castiga a otro. Ok, versículo 5 otra vez. Sí. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos, ¿qué? Curados. ¿Cuál llaga? La llaga de tu alma, la llaga de tu espíritu. Versículo 6: todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos como ¿qué? Bueno, pero somos ovejas, ¿no? Descarriadas, pero somos ovejas. No somos cabros ni lobos rapaces ni nada. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Igual? Venimos nosotros, somos rebeldes, nos descarriamos, seguimos nuestro camino y castigan ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿No serán buenas noticias eso? Dice: angustiado él y afligido, no abrió ¿qué cosa? Su boca. Eso sabemos, ¿verdad? En los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando él fue llevado a Pilato, él no dijo nada. Ahí se cumple ¿qué cosa? Lo anunciado y lo prometido por los profetas en las Santas Escrituras. Dice: como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Increíble. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahí está la razón. Tenía que sembrar un hijo para cosechar ¿qué? Muchos hijos. ¿Me dije 9? Sí. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca, ¿qué cosa? Ni hubo engaño en su boca. ¿Qué fue entonces? Perfecto, santo. Y lo vamos a ver ahí ahorita en los primeros versículos de Romanos. Dice que por el espíritu de santidad y la resurrección de los muertos. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, y sin embargo murió, padeció, siendo inocente. Dice: con todo eso, el 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando dice con todo eso, ¿qué cosa? Con que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, de todas maneras, aquí viene el castigo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. El Evangelio es buena noticia para nosotros, buena nueva. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará ¿qué cosa? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no a todos, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Pregunto yo, ¿no es esto que acabamos de leer la máxima expresión del amor? Ahí lo ven. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Por quiénes fue hecho esto? Es la máxima expresión del amor.
Por eso es que 1 Corintios 13 describe a Dios. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona, no espera nada a cambio. A Timoteo le dice, cuando nosotros somos infieles, él permanece ¿qué? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él prometió esto. Entonces, si él dice que te va a salvar, que nunca se va a acordar de tus pecados, y tú pecas y te castiga, entonces, ¿verdad? Él está siendo infiel a su propia palabra. ¿Eso es una licencia para hacerlo incorrecto? No. Es una luz verde para amarlo, para agradecerle, para vivir para él. Para vivir para él. Correcto. Hebreos 1. Vamos al nuevo pacto ahora. ¿Te gustan las noticias hasta ahora que vamos? ¿Verdad? Tenía la sospecha de que esa iba a ser tu respuesta. Hebreos 1:1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ya leímos lo prometido, ¿verdad? Ya leímos lo profetizado en las Escrituras. Hebreos 1:1. Dice, lo tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Fue lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de ¿cuánto? Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? De sí mismo, lo acabamos de leer, ¿verdad? En Isaías. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es ese nombre? Jesucristo. Jesucristo. Vean el capítulo 10 de Hebreos también. Hebreos 10:10, lo tenemos, ¿verdad? 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Estamos hablando de un cuerpo porque en Isaías leímos que iba a ser ¿qué cosa? Un hombre, ¿verdad? Que iba a ser quebrantado, que iba a ser golpeado, que iba a ser experimentado en sufrimiento. Y en esa voluntad, cuando dicen esa voluntad, es porque eso ya había sido ¿qué cosa? Prometido y profetizado en el antiguo pacto. Ya esa voluntad la conocíamos, la podemos ver cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto está claro, ¿no? No hay sacrificio que tú y yo podamos hacer que nos quite el pecado arriba, el problema. ¿Te acuerdas la problemática del hombre y la solución de Dios? Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados. ¿Por qué fue suficiente? Porque nunca hubo engaño en su boca, porque nunca cometió pecado, fue perfecto. Sí, el cordero inmolado, el cordero perfecto. Dice, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, lo acabamos de leer, ¿te acuerdas? Que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mira lo que dice después. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por los pecados. Alaba lo que él vive, hombre. No, es que esto es una notición. Lucas 24. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén, Abba Padre, gloria a Dios. Cristo es el cumplimiento del Evangelio, ¿verdad? De esas buenas nuevas, de esa promesa en el antiguo pacto, en las sagradas escrituras. Todo eso habla de Cristo Jesús. Toda la escritura, todo el antiguo pacto es una profecía de Dios hecho hombre. No es más otra cosa que eso. Una vez cumplido eso, nos dedicamos a predicar los resultados y la herencia después de esa muerte y de esa resurrección. Mira lo que les explica el Señor después de haber resucitado a sus discípulos. Lo tenemos, ¿verdad? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él se dedicó a estas personas porque eran incrédulos. En el versículo anterior les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Era qué cosa? Necesario. ¿Por qué? Porque tenía que haber perdón de pecados. Era necesario que él padeciera. Porque de otra manera no hay remisión de pecados. Pero cuando él les dice esto, oh insensato, pareciera que él está frustrado, pero no está frustrado. Él sencillamente está declarando una verdad. Y entendemos esta verdad porque sabemos que nadie busca a Dios, nadie entiende a Dios. Lo leímos en Romano, ¿no? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ninguno. Entonces les dice, insensatos, tardos de corazón, claro, porque esa es la condición del hombre. Pero mira cómo él cambia, cómo Dios cambia esas cosas. Mira cómo dice después. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Oye, ¿será Cristo resucitado? ¿No se han dado cuenta? Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces le fueron, ¿qué cosa? Abiertos los ojos y le reconocieron. Dios es el único que quita el velo, hermanos. Mas él se desapareció ¿de qué? Cuerpo glorificado, ¿no? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría, ¿qué cosa? ¿Y para qué las abrió? Para demostrarles que él era el cumplimiento de las mismas. Cristo Jesús, el Mesías, el ser prometido por Dios, el ser que iba a traer, ¿qué cosa? Paz con Dios, perdón de pecados, justificación, fe. Versículo 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían ¿qué cosa? Un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos.
Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que, ¿qué cosa? Mira, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, mira otra vez, ¿qué hizo? Porque él les hablaba y les hablaba, esta gente estaban alborotados. No sabían si será, no será, cogió el pan, no cogió el pan, se lo comió, mira a ver si no se le ve el pan en el estómago porque es un espíritu transparente. Estaban, ¿verdad? Y el Señor hablándoles y explicándoles, pero cuando el Señor, ¿qué hizo? Abrió el entendimiento de ellos, como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón ¿de qué? ¿En cuántas naciones? En todas las naciones, pero comenzando ¿dónde? En Jerusalén. Y vosotros sois ¿qué cosa? Testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo. Nosotros lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué fue? Creo que fue en Ezequiel. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Está cumplida la promesa. Mira, la manifestación de Cristo es aún mencionada por antiguos historiadores, como aquí menciona 4 en lo que leí: Tácito, Plinio del Joven, se llamaba Tácito, Plinio el Joven y Flavio Josefo. Este historiador llamado Flavio Josefo escribió lo siguiente del Señor, porque aparte del testimonio de los testigos del Señor, estos historiadores, ¿qué cosa? Ratifican que Cristo Jesús vino a la tierra. Y este historiador llamado Flavio Josefo escribió, dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Y él pone entre paréntesis, mira, si es lícito llamarle hombre. ¿Por qué? Por todo lo que hizo. Dice, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Dice, atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Entonces, entre paréntesis pone, era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado, no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Es un historiador que sencillamente fue testigo de la manifestación de Cristo en Jerusalén y escribió de ese acontecimiento. Prueba de la manifestación histórica de Cristo sobre la tierra. Cristo existió y es la manifestación de Dios. Vamos a Romanos otra vez. Capítulo 1. Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras. Ya lo entendemos mejor, ¿verdad? Y entonces este evangelio es acerca de ¿quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿según qué cosa? Si te dice según la carne, te está diciendo que él era ¿qué? Hombre. Del linaje de David, porque el que venía del linaje de David tenía derecho a ¿qué cosa? A reinar. María era del linaje de David en la carne, y aunque José no fue su padre biológico, él también venía de esa línea de David. O sea que por los dos padres Cristo tenía derecho a reinar desde esa promesa que Dios hizo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Vamos a ir a 2 Corintios 5:21. Y esta es la diferencia de Cristo con cualquier ser humano sobre la faz de la tierra que se haga decir que Él es el Cristo, ¿sabes? Porque los hay por ahí regados.
Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. ¿Qué significa el espíritu de santidad? ¿Por qué el apóstol Pablo menciona el espíritu de santidad? Y aquí está, ¿ven? Dice, al que no, ¿qué cosa? ¿Cuántos años vivió Cristo Jesús? 33, ¿verdad? 33, 33 años y medio, dicen por ahí. En 33 años y medio, ¿qué sucedió? ¿No conoció qué? Pero es que eso es increíble. Que nosotros no podemos pasar un día sin, ¿verdad?, decir lo que no tenemos que decir o hacer lo que no tenemos que hacer. Pero Cristo, 33 años de su vida, mira, estuvo sobre él, ¿qué cosa? Un espíritu de santidad. Y tenía que ser así porque tenía que morir, pero tenía que ser que un cordero que perfecto. Entonces tenía que tener esta realidad. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Oye, qué tremendo, ¿no? No pecó, pero lo hizo pecado para entonces darnos justicia a nosotros, siendo pecadores. Qué buenas nuevas. Vea el versículo 20 de ese mismo será, espérate. No, vea Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Te dije 5 minutos, ¿verdad? Voy a tratar de cumplir. Primera de Corintios 15. Dice, cuando lo tengan, dicen amén. ¿Ya? Dice, además os declaro, hermanos, este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corintios. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. En otras palabras, las buenas nuevas, las buenas noticias, el mensaje de Dios, ¿verdad? 15:1. Sí. Además os declaro, hermanos, el evangelio. En otras palabras, mira, además os declaro, hermanos, las buenas noticias de Dios, las buenas nuevas de Dios, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también que perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué cosa? Sois salvos, sino que creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mira que recibió él, y mira que enseñaba, que Cristo murió, ¿qué cosa? Por nuestros pecados, conforme a qué? Y que fue, ¿qué cosa? Y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En este mismo capítulo, ve al versículo 20. ¿Qué dice ahí? Esta es la hora, ¿no? Más ahora. Ese es el hoy, este es el presente. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ah? Las buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Romanos otra vez. Ese punto lo tocamos el jueves pasado. Romanos 1:5. 1:4, perdón. 1:4. ¿Lo tenemos? Dice,
Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, quiere decir que fue perfecto, no conoció pecado, dice, no hizo pecado, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recibimos gracia y vamos a terminar con Juan 1:16. Juan 1:16. Gracias sobre gracia. Cuando escuches un mensaje de condenación, mira, shut it down, no escuches nada, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando te hagan sentir que tu salvación depende de ti, están fuera de la realidad del Señor. Dice, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos trae el Señor? Gracia, perdón de pecados, justicia, fe, justificación. Buenas nuevas. Nos trae revelación, ¿verdad? Nos trae, mira, nos alumbra el entendimiento para que, como estás tú ahí sentadito, tranquilito, leyendo esta sabiduría, tú te gozas con esto. Y tú dices, wow, oye, date por agraciado que estás disfrutando y entendiendo ese evangelio. Romanos otra vez y ya terminamos ahí. Romanos 1. Y terminamos en el mismo lugar que terminamos el jueves pasado. Avanzamos en conocimiento, no en versículos, pero avanzamos en conocimiento. Versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Qué cosa? Llamados, igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros también somos llamados a ser de Jesucristo. Ese es tu destino. El destino de la iglesia es ser de Él. Llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Mira, Dios te ama. Oye, Dios te ama. A veces leemos eso, ¿verdad? Pero es que Él te dice que somos amados de Dios. Dios nos ama. Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue llamado a anunciar buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas noticias estaban prometidas por Dios, por los profetas. Y hoy en día vemos, mira, el qué, el cómo y a través de quién. Eso, ese cumplimiento, todo eso está en un solo hombre, Jesucristo, hombre. En Él está, en su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué hacemos nosotros de una manera práctica con este conocimiento? Lo más sencillo del mundo, mi hermano. Compartirlo con otros. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Quién hace el resto? La palabra del Señor hace el resto. Como sigue trabajando en tu vida y como sigue trabajando en la mía, va a trabajar en la vida de un bendecido que tú le des un CD, lo mandes a la página de internet, le recomiendes la estación de radio. Queremos que esas personas, lo invites acá, todavía caben unas cuantas sillitas por ahí, a que escuchen esta maravillosa herencia que Dios nos ha entregado. Pero ese conocimiento es para que tú y yo, mira, lo compartamos con otros, ¿verdad? Correcto. Gracias sobre gracia. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda que tenga? Con mucho gusto. Si no, estamos despedidos. Gloria a Dios.